vamos a situarnos acá, por ejemplo, en planta baja. Perdón, acá estamos en primer piso. Perdón. Sí, en planta baja. Y en planta baja vamos a colocar nuestra escalera curva, como lo estamos viendo de acuerdo a la plantilla. ¿Sí? Acá vamos a ver el programa SIP 2017, a diferencia de anteriores versiones. A partir de esta versión ya se puede colocar escaleras curvas. ¿Sí? En CIP 2016, si no me equivoco, o es 2015, no nos permite la colocación de escaleras de hormigón armado curvas. Vamos a ver que para colocar nuestras escaleras curvas tenemos que ir a la misma opción de crear un nuevo núcleo de escaleras, ¿no? Y antes de comenzar hay que definir la geometría de la escalera, ¿no? Como lo hemos hecho con las demás. Por ejemplo, el giro es a la derecha, ¿no? Es un cuarto de circunferencia. Acá estamos viendo, para colocar escaleras curvas, lo que hay que indicarle al programa es el ángulo, ¿sí? El ángulo de la curva. Es decir, respecto de esta horizontal y de esta vertical, ¿cuánto es el ángulo que vamos a cubrir? En este caso, 90 grados, ¿sí? 90 grados va a ser el ángulo. Le vamos a indicar además, bueno, la longitud del tiro, ¿no? Que seguramente son de 1,20 como estas otras escaleras. Y le vamos a indicar lo que vendría a ser el ancho del ojo de la escalera, ¿sí? Es decir, el radio de la curvatura. Para eso lo podemos definir, digamos, es desde este punto hasta el punto central, se podría decir, del arco, ¿sí? Este es el ojo de la escalera, el ancho del ojo de la escalera. Lo podemos medir, ¿no? Lo podemos medir acá con las opciones de cotas. Vamos a ir a obra, debajo de obra tenemos la opción de editar recursos, cotas, y vamos a medir más o menos desde esta distancia hasta, a ver, esta parte medio más o menos está, está capturando otra, 1,20, sí, aproximadamente 1,20. Y vamos a colocar esos datos. ¿Sí? Los números de escalones, bueno, no hemos contado acá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 escalones, ¿sí? Es decir, vamos a dividir para la altura de la contrahuella, ¿no? 3 metros entre 16, ¿sí? Y nos da 0.1875. Entonces vamos a colocar estos datos en la opción de crear nuevo núcleo de escalera. Acá, bueno, vamos a definir el ámbito, era 1.20, la huella. Hay que tomar en cuenta ahora que las huellas ya no son con una distancia constante, ¿sí? En la parte del borde se hace un poquito más ancha, y a medida que estamos en la parte del borde interno cambia de longitud, ¿no? Se hace más pequeño. Entonces, bueno, va a ser indistinto que coloquemos, pero le vamos a colocar la máxima dimensión para que calcule un peso estimativo de lo que vendrían a ser los peldaños, ¿sí? 0,30. En la contrahuella habíamos indicado, ¿no?, que 3 entre 16 peldaños iban a ser 0.1875, ¿sí? Y acá, bueno, el giro va a ser a la derecha, como lo estamos viendo en el modelo. Perdón, acá, ¿sí? La opción de el último escalón sobre el tramo inclinado también, hormigonado con la losa. Las cargas, habíamos cambiado de barandillas, ¿no? De 50 kilogramos por metro. Solado lo habíamos dejado con 100, que vendría a ser 0.1 toneladas. Sobrecarga de uso, 300 kilogramos, ¿no? Lo habíamos dejado con estas opciones. Y seguidamente vamos a configurar los tramos, ¿no? Le indicamos en crear, y acá vamos a definir un tramo nuevo, ¿no? Un tramo nuevo. Le vamos a colocar, por ejemplo, como referencia, escalera curva. Acá, escalera curva 90 grados, ¿sí? Por ejemplo.
Y el canto de la losa, como les indicaba, si lo activan o lo desactivan, el programa igual calcula un canto de losa, ¿no? Acá con 0.15. Sin desnivel, sin recrecido. Y acá es donde vamos a utilizar esta segunda opción que dice tiros curvos y rectos, ¿sí? Tienen esas 4 tipologías. Un tiro únicamente curvo, un tiro recto con un tiro curvo, acá 2 tiros rectos con un tiro curvo, ¿no? Y acá 3 tiros rectos con 2 tiros curvos, ¿no? Donde van a poder ir configurando. Vamos a colocar esta primera opción, ¿sí? Y habíamos indicado que el ángulo es de 90 grados, es decir, un cuarto de circunferencia. Acá ya se está generando, ¿sí? Acá estamos viendo el radio del ojo, les había indicado que era 1.30, ¿no? Lo habíamos medido, esta distancia del radio. Y 1.20, ¿no? 1.20. Y los escalones, acá habíamos definido que iban a ser 16, ¿sí? 16. Entonces, hay que corroborar antes que el desnivel que salve es el mismo entre nivel y nivel, ¿no? En los niveles que van a conectar. Acá, bueno, ya tenemos definida la geometría. Le indicamos aceptar, aceptar, aceptar nuevamente. Y vamos a definir ahora lo que vendría a ser, bueno, lo vamos a colocar al costadito, ¿no? Yo voy a desactivar acá estas referencias. Y lo giramos, ¿sí? Con la ortogonalidad de esta forma. Clic derecho, cancelar. ¿No? Ya está definida y ubicada nuestra escalera y solo hay que moverla. Con la opción de mover núcleo de escalera, puede ser desde este borde, ¿no? Para acomodarlo un poquito mejor, podemos desactivar la ortogonalidad. Y más o menos estamos ya por acá. ¿Sí? Ya hemos colocado nuestra escalera. Entonces, vamos a ver el despiece. Acá nos indica que sí. Es importante que siempre nos fijemos que llegue a un elemento estructural y que nazca de un elemento estructural, ¿no? En este caso, bueno, de acuerdo a la plantilla, estas 2 vigas. Y acá, ¿no? Ya está realizando el cálculo. Ya. Y este es el plano que podemos obtener de una escalera curva, ¿no? Inicialmente, bueno, la geometría, los datos de cargas, los materiales, la vista en planta, ¿no? Acá del cuarto de circunferencia. Y acá, bueno, un despiece de armados, ¿no? Obviamente, ¿no? Que nos lo va a mostrar acá como un corte, como un perfil, ¿no? En la sección AA, la sección BB, ¿no? De esta manera. Estamos obteniendo, por ejemplo, armados de 10, ¿no? Que ya vamos a ver cómo configurar esos armados, ¿no? Bueno, esto en cuanto a las escaleras curvas, ¿no? Le podemos indicar acá aceptar, ¿no? Cerrar. Podemos ver esta vista 3D en planta, ¿no? Vista 3D plantas, desde planta baja hasta el primer piso, ¿no? Y acá vamos a ver cómo ya se puede visualizar nuestra escalera curva, ¿sí? Acá. Ahora bien, las escaleras que hemos colocado hasta este momento han sido escaleras dentro de la estructura, vinculadas a vigas, ¿no? Tenemos la opción de generar escaleras, por ejemplo, que nazcan de elementos de cimentación. Pueden ser con desnivel o sin desnivel, ¿sí? De esta forma, digamos, le podemos indicar acá una escalera en la parte externa, ¿no? Y que se apoye, por ejemplo, en una zapata, ¿sí? Que nazca de un elemento de cimentación. O le podríamos indicar, digamos, acá igual podemos dibujar otra escalera en la parte externa, ¿no? Y a nivel de cimentación más o menos lo tendríamos que ver de esta manera, ¿sí? Si este es el primer piso, perdón, planta baja,
Y este nivel es el nivel de... Ay, perdón. A ver, creo que no. Este dibujo está un poco mal. Nuevamente. Este es el primer piso, ¿sí? Este es planta baja. Y acá más o menos estaría nuestro nivel de fundación, ¿sí? A menos 1.5 metros. Entonces le podemos indicar, ¿no?, que la escalera nazca en planta baja, ¿no? Es decir, el tiro inclinado nazca en planta baja para subir al primer piso, pero que el armado, ¿no?, la base o el punto hacia donde van a llegar las reacciones sea en el nivel de cimentación. También se puede indicar esto, ¿no? Acá. Entonces hay que indicarle un desnivel, ¿no?, un desnivel D, ¿sí? Un desnivel D que, bueno, ya lo vamos a colocar también. En este caso, D igual a menos 1.5 metros. Vamos a colocar inicialmente que nazca en planta baja. Acá lo vamos a cerrar. Y acá, bueno, le vamos a indicar, podemos crearnos inicialmente la escalera con la opción de escalera, ¿no? Acá nuevo núcleo, y ya habíamos colocado, o bueno, ya habíamos creado una escalera de un tramo. Así que vamos a buscar esa tipología, acá escalera de un tramo, ¿sí? No vamos a configurar nada, solamente la vamos a utilizar. Y acá, bueno, la vamos a ubicar de tal manera que conecte de esta forma. ¿Sí? Vamos a mover este núcleo, por ejemplo, a ver acá, a la mitad, supongamos, ¿sí? A la mitad. Y acá vamos a definir unas cotas, ¿sí?, para ubicar nuestro arranque. Es decir, acá en esta partecita tenemos que tener la distancia. Y acá vamos a colocar nuestro arranque, ¿sí? El día de la introducción de columnas habíamos indicado que estos arranques son apoyitos virtuales, ¿no?, donde les va a permitir dimensionar una cimentación sin la necesidad que coloquen una columna o un muro, ¿sí? Entonces, a ese apoyito que vamos a generar, van a llegar las reacciones, va a llegar la reacción de la escalera y la cimentación se va a poder dimensionar. Entonces, vamos a generar ese apoyito, ¿sí?, con la misma dimensión, por ejemplo, del ancho de la escalera, que es 1.20, ¿sí? Y el espesor le podemos dar, por ejemplo, no sé, a ver, 0.30 tal vez, ¿no?, más o menos, va a ser un rectangulito de 0.30 por 1.20. Y vamos a definir a qué distancia va a estar ubicada. Entonces, para eso vamos a medir acá en cotas, desde, más o menos desde este punto hasta por acá serían aproximadamente, uy, ¿qué pasó con la cota? A 480, sí, más o menos 480 metros desde la mitad vamos a ubicar este arranque, ¿sí? Obviamente que si tuviéramos una plantilla sería un poquito más fácil ubicarlo, ¿no? Pero como no estaba propuesta esta escalera, entonces igual vamos a ver, ¿sí? Acá, bueno, le voy a indicar Enter, ¿no? Pueden borrar, lo pueden ir borrando. Y vamos a definir el arranque, ¿sí? Acá vamos a volver a entrar de pilares. Y en la opción de introducción, pilares, pantallas y arranques, tenemos la opción de nueva pantalla, ¿sí? Habíamos visto nuevo pilar, habíamos visto nuevo pilar, nueva pantalla. La opción que nos faltó es la de nuevo arranque. Entonces acá le vamos a indicar, es como si creáramos una sección de columna, ¿sí? Pero no va a ser una columna. Entonces, él les había indicado, ¿no?, que la dimensión del arranque iba a tener un ancho de 0.30, ¿no?, y una longitud igual al ancho del tiro, que vendría a ser 1.20. Entonces, hay que crearnos esta sección, ¿sí? Para eso le vamos a indicar, bueno, se va a denominar C24, no lo vamos a girar. Acá, bueno, como vamos a generar un elemento aislado, es decir, una zapata, entonces la opción es con vinculación exterior.
Acá no vamos a indicar ningún desnivel, le vamos a colocar el nivel, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a indicar? En planta baja, ¿sí? Porque a partir de ese nivel van a ser nuestra escalera. Y acá le podemos colocar las dimensiones, ¿no? En Y vienen a ser los 1,20, es decir, los 120 centímetros. Y en X le podríamos indicar 30, ¿sí? 30. Entonces, acá, bueno, ya tiene esta sección rectangular, le indicamos aceptar, ¿sí? Y ahora hay que ubicarlo, ¿no? A ver, más o menos habíamos indicado los 480. Ya. A ver, acá no nos estaría marcando. Acá le vamos a indicar 480. ¿Sí? Y bueno, acá. Más o menos estamos por la parte central. Sí, ya la escalera ya la podemos mover. Pero se van a fijar que se ha generado este rectangulito, esta sección de arranque, ¿no? Y vamos a volver ahora a la entrada de vigas. Y acá, bueno, ya estamos viendo la sección del arranque, entonces vamos a desplazar un poquito la escalera para que coincida. A ver, más o menos por acá. Estamos cabalito. Sí, por ahí más o menos. Y le vamos a indicar cerrar. Entonces, esta escalera ya tiene un elemento hacia donde descargar sus fuerzas, ¿sí? Lo que nos faltaría sería generar la zapata. Pero, a ver, vamos a ir a una vista 3D, también por plantas, digamos, en grupos. Vista 3D de planta hasta el primer piso. Y bueno, acá, como pueden ver, el arranque no tiene sección, ¿sí? Solo ha sido un artificio, una simulación, ¿no? Y bueno, le vamos a indicar ahora, podemos generar la zapata, ¿no? Ya lo vamos a ver después de ver los botones por posición, ya vamos a ver la introducción de zapatas, pero podríamos colocar, ¿no? Acá una zapatita, ¿no? No es necesario estar en el nivel de cimentación, se van a fijar, estamos en planta baja, ¿no? En planta baja, y le podemos indicar cimentación, elementos de cimentación, ¿sí? Vamos a generar una nueva cimentación, acá ya vamos a explicar a qué corresponden cada una de las opciones, pero podemos indicar acá que sea una zapata rectangular, ¿sí? Y ya se ha generado nuestra cimentación, ¿no? Podemos configurar acá en primer piso. Sí, y acá está nuestro elemento, ¿no? Ya tiene una llegada a un elemento estructural. Le podemos indicar, ¿sí? Que ver el despiece, que sí lo calcule. Y acá vamos a ver, ¿sí? Está considerando, bueno, por el momento, como no hemos dimensionado la zapata, le está colocando esta altura, ¿sí? Pero estamos viendo que incluso está generando esta especie de anclaje acá, ¿no? En nuestra sección de zapata, de esta manera. ¿Les ha quedado claro esta parte de colocar arranques? Ya. Vamos a colocar una última escalera más, ¿sí? Una que tenga desnivel. Para eso, bueno, la única diferencia va a ser generar el arranque en el nivel de cimentación. La zapata se puede generar de la misma forma. La escalera ya está creada. Tendríamos que editarla, ¿sí? Tendremos que indicarle un desnivel. Para eso, a ver, voy a ir borrando, por ejemplo, estos muros de acá. ¿Dónde está borrar?
muro completo. Ya. Y vamos a generar la escalera, ¿sí? Con desnivel. Vamos a la opción de escaleras, nuevo núcleo de escalera. Vamos a indicar en tramos. Esta la vamos a copiar, ¿sí? Y la vamos a editar. Para eso, bueno, le indicamos acá la opción de copiar. Le coloquemos escalera de un tramo con desnivel, ¿sí? Para no modificar nada. En este caso, acá, el desnivel del arranque. Y le vamos a indicar, se van a fijar la figurita, si vamos a hacer que nazca desde cimentación, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer que nazca desde la cimentación, este nivel son los menos 1,50. Y el nivel donde va a empezar la escalera es la cota 0. ¿No? Entonces, este desnivel D tendría que ser menos 1,50. ¿Sí? Y le vamos a indicar acá menos, 1,50. ¿Sí? 1,5. Es de un tramo, bueno, acá estamos viendo, acá, ¿sí? El desnivel, 4,50. Es decir, los 3 más los 1,50 que vamos a colocar. Pero la escalera se va a generar de esta forma, ¿sí? De esta forma. Y bueno, vamos a indicarle acá aceptar. Aceptar. A ver, para la escalera situada entre las cotas, nos dan introducir apoyos estructurales en la entrega. A ver, vamos a ubicarlo. Porque no tenemos lo que vendría a ser nuestro arranque, ¿no? Es por eso que nos está indicando ese mensajito. Acá lo vamos a mover, ¿sí? Lo vamos a mover acá un poquito, por acá. Y el desnivel que vamos a generar va a ser en el nivel de, el arranque lo vamos a generar en el nivel de cimentación. Bueno, acá nos aparece este error. Y ya, lo habíamos colocado por acá, ¿no? Entonces generamos nuevamente introducción, pilares, pantallas y arranque, nuevo arranque, con las mismas dimensiones, esta vez pero en cimentación. Aceptar y, bueno, lo vamos a ubicar por acá más o menos, ¿no? Son 4,80. Ya. Bueno, se coloca acá. Entonces lo vamos a mover la escalera, ¿sí? Más o menos está acá por el centro. Y bueno, le vamos a volver a la entrada de vigas. Y tendríamos que ubicar nuestra escalera, ¿no? Acá le vamos a indicar mover. La escalera está por acá más o menos, ¿no? A ver si bajamos de nivel. Pareciera que está llegando, ¿no? Ya. Y bueno, vamos a indicarle ver el despiece. Sí. A ver acá. A ver, vamos a revisar esta parte. El apoyo. Sí, hay que generar el apoyo. Ya vamos a bajar al nivel de cimentación y acá vamos a generar nuestra zapata. Sí, rectangular, acá. Solo que no estamos pudiendo ver si llega, ¿no? Aunque debería llegar alguna parte, ¿no? A ver, vamos a... A ver, vamos a ver si ahora nos permite calcular. No se introduce apoyos. A ver, ¿qué podríamos estar haciendo mal? Tal vez es... ¿A ustedes también les está pasando lo mismo?
Ya bueno, acá está el apoyo, lo que no está reconociendo es la escalera, ¿no? Ahora vamos a editar el núcleo. 450, 030. No está bien. A ver, vamos a ver los niveles. Entre las cotas 0 y 450 nos han introducido apoyos. Creo que ya sé cuál es el error. Vamos a editar la escalera. Acá vamos a el desnivel. Parece que nos hemos confundido, ¿no? Acá entramos a menos 1.50, ¿sí? O creo que no nos permite negativo. No. No, tendría que bajar. Algo te estamos haciendo mal. Canto de la losa. Nada, ¿no? ¿Por qué nos aparece esto? Entre las cotas 0 y 450 es como si lo estuviera colocando, digamos, si esta es la cota 0 al nivel de 450 y no, queremos bajar la escalera, ¿no? A ver, tendríamos que bajarla, ¿no? Ahí está el problema, lo está generando arriba. A ver, ¿me confirman por favor si les está ocurriendo esta misma opción? A ver, vamos a borrar este núcleo. A ver si acá nos permite... no, acá sería ubicarla, ¿no? A ver, vamos a revisar que sea este. Y ahora sí nos tendría que permitir, ¿no? Ya. Ese era el problema. Le estábamos ubicando en un nivel equivocado. ¿No? Ahora sí. Y acá, sí, vamos a ver. Tenemos el desnivel, ¿no? El desnivel D de 1.50 está llegando a un elemento de cimentación, ¿sí? Y se está apoyando en la viga de planta baja, ¿sí? Planta baja. Entonces ya hemos generado otra escalera, bueno, con desnivel, ¿sí? Podemos ver la vista acá, la vista por plantas. Sí, de esta manera. Ahora sí, han podido generar su desnivel de escalera. Ya, Eric dice que sí, supongo que los demás también, ¿no? Ya, vamos a continuar entonces, acá vamos a cerrar la vista 3D y vamos a colocar ahora lo que vendría, bueno, vamos a
configurar nuestro botón por posición de muros y nuestro botón por posición de escaleras, ¿sí? Para eso nos vamos a dirigir acá. Tenemos en la opción de obra, perdón, archivo, datos generales. ¿Sí? En datos generales vamos a seleccionar el botón por posición. Y acá el botón por posición de escaleras está ubicado en la opción de forjados, en la pestaña de forjados, acá, ¿sí? Escaleras. Habíamos indicado que todos los cuadros azules son cuadros de configuración de tabla de armados y los cuadros amarillos para criterios de armado, ¿no? Le vamos a indicar acá la primera opción y en esta tablita podemos definir diámetros utilizables, espaciado, por ejemplo, de armaduras longitudinales y configuración de tablas de armados transversales, ¿sí? Se van a fijar que la opción que está por defecto en ambas tablas, ya sea longitudinal o transversal, es la opción de especial, ¿sí? Es decir, una tabla por defecto. Pueden generar una nueva tabla, ¿no? Pueden copiar las tablas, editar la tabla, podemos editar esta, ¿no? Si le indicamos editar, está utilizando los siguientes diámetros, ¿sí? El diámetro 10, el diámetro 12, el diámetro 16 y el diámetro 20. Las separaciones que está utilizando, ¿no? Están cada múltiplos de 5, ¿sí? Cada 10, cada 15, 20, 10, 15, 20, ¿no? Pueden configurar, ¿no? Si quieren trabajar, por ejemplo, si quieren eliminar los diámetros de 20, ¿no? Lo pueden cambiar, ¿no? En este caso, para generar una nueva tabla, seleccionamos esta opción y podemos crearnos una nueva tabla, nuevas entradas, ¿sí? Nuevas entradas. Le podemos indicar, bueno, a modo de ejemplo, ¿no? Vamos a crear una tabla nueva, por ejemplo, que utilice de diámetro 10, ¿sí? La armadura longitudinal. Esta tabla puede ser tabla o armado longitudinal, curso, escaleras, ¿sí? Y esta entrada, bueno, le podemos indicar una separación, es decir, de 10, por ejemplo. Y acá, de la misma forma que en vigas y columnas, tenemos las restricciones o límites dimensionales, ¿no? Para espesores mínimos y máximos de losa, ¿sí? De la losa inclinada. En este caso, bueno, está a partir de 10, es el espesor mínimo, y un espesor máximo de 1 metro, ¿no? Entonces, lo pueden dejar así para cualquier tipo de espesor o restringir. Le pueden indicar, por ejemplo, otra opción, armados de 10 cada 15, ¿no? Cada 15. Entonces, son las opciones que ya estamos familiarizados, ¿no? Para colocar armados. Supongamos que van a utilizar solamente estas opciones, ¿sí? Para no tardar mucho, lo vamos a generar de esta forma. Y acá ya tienen dos opciones, ¿sí? Dos listados, que pueden borrarlo, ¿no? Acá con la opción de eliminar. Pueden indicarles recuperar la tabla predefinida, ¿no? Acá podemos cambiar. En este caso vamos a trabajar con la especial, ¿sí? Está trabajando con todos los diámetros, 10, 12, 16, 20, ¿no? Con separaciones cada 5. De la misma forma que hemos configurado la tabla de armados longitudinales, también podemos configurar la tabla de armados transversales. Le podemos indicar editar y ver, ¿no? Que esta tabla especial que está por defecto tiene el mismo formato, ¿no? Los diámetros que pueden utilizar, por ejemplo, podemos generar de 8, ¿no? Diámetro 8, cada 10. Lo podemos copiar, ¿no? Y cambiar los espaciados, ¿no? Cada 15, cada 20. Lo copiamos una vez más, pongamos cada 25. ¿No? Y le podemos indicar aceptar, ¿sí? Ya hemos configurado la tabla especial por defecto. Pueden copiarla, crearse otra, ¿no? Y le podemos indicar aceptar. Esto es en cuanto a tablas de armado de escaleras, ¿no? Vamos a ver que al costadito de las escaleras tenemos sus opciones de criterios de armado, ¿no? Acá este botón amarillo. Y solamente tenemos estas opciones.
Le podemos indicar al programa, a fines de facilitar el armado en obra, que iguale la armadura superior e inferior. Cuando habíamos visto los planos de escaleras, ¿no? Generaba un armado superior y un armado inferior, ¿no? Más o menos de esta forma. Entonces, le pueden indicar, ¿no? Que iguale, ¿no? Le podemos activar, por ejemplo, que también dimensione la armadura superior e inferior con separaciones múltiplos entre sí, ¿no? Es decir, si el armado superior está colocando, digamos, cada múltiplos de 5, entonces el armado inferior también, ¿no? Entonces, también son disposiciones para mejorar la puesta en obra. Acá, la opción de igualar la armadura de todas las secciones. Acá, esto se refiere a, supongamos que esta es nuestra escalera, ¿sí? Y acá los planos nos muestran cortes, ¿no? Ya sea de la cantidad de tiros que tenga la escalera, ¿no? Nos muestra un corte longitudinal, cortes transversales, ¿no? Entonces, estas son secciones, ¿sí? Este puede ser el corte AA, este puede ser el corte B, ¿no? Entonces, el programa acá iguala el armado en todas las secciones. Es decir, entre tiro y tiro inclinado, coloca el mismo armado, ¿sí? Si ustedes lo desactivan, puede que, a ver, por ejemplo, acá, a ver. Puede que en este tiro inclinado coloque armado de 10, supongamos, cada 20, ¿sí? Y acá en el descanso, ¿no? Supongamos que si han desactivado esta opción, va a colocar otro armado diferente, ¿sí? Supongamos armado de 8, ¿no? Entonces, para evitar esta mezcla de armados o de disposición de armados en descansos, en tiros inclinados, ya sean tiros curvos también, esta opción es recomendable que la activen, ¿sí? La opción de igualar a armadura de todas las secciones. Esta opción con esperas en el arranque se refiere cuando las columnas nacen de arranques, perdón, las escaleras nacen de arranques, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Hemos generado los arranques en 2 niveles. Y acá, bueno, este era el tramo inclinado, ¿no? Y estábamos viendo que en los planos, digamos, si esta era la zapata, ¿no? Generaba una longitud adicional que se va a anclar en ese elemento de cimentación. Entonces, esta longitud L adicional la coloca a efectos para calcular el cómputo, ¿sí? De acero. Entonces, esta opción está activada, ¿sí? Con esperas en el arranque. De la misma forma, con esperas en la entrega, es decir, si se está conectando a una viga, ¿no? En la parte superior, ¿no? Acá en los planos nos aparecía la viga, ¿no? La viga, y las armaduras de la escalera, ¿no? Pasaban, ¿sí? Pasaban una longitud. Entonces, estas opciones se activan y se desactivan acá, ¿no? Con la opción de esperas en la entrega. Tenemos también en la parte de la disposición de armaduras, le podemos indicar que la armadura transversal envuelve a la longitudinal o viceversa, ¿no? Que la armadura longitudinal es la más próxima a caras exteriores. Es decir, si hacemos, por ejemplo, una sección acá, ¿no? Digamos que este es el descanso o uno de los tiros, ¿no? Un corte. La primera opción significa que, a ver, vamos a hacer acá, ¿no? Supongamos que este es el armado que se ha ido colocando, ¿sí? Y está generando un armado transversal que envuelva la armadura longitudinal. Es decir, acá vamos a cambiar de color de esta forma, ¿no? Ahora bien, pueden escoger que la armadura longitudinal esté más próxima a las caras. Es decir, acá tenemos la sección nuevamente. Vamos a generar la armadura longitudinal, ¿no?
y ya no va a colocar este armado transversal alrededor de amarrando o envolviendo la armadura longitudinal, sino que va a estar próxima a las caras, ¿no? Entonces pueden escoger entre una y otra opción. En este caso, bueno, le vamos a indicar la primera opción. En cuanto a las opciones de longitudes, ¿no? Se van a fijar que tenemos para configurar la longitud disponible para anclar en el forjado. Es decir, aprovechando este dibujito, esta longitud L tiene una longitud de 50 centímetros. ¿Sí? Ya es una longitud fija que está colocando de anclaje a todas sus escaleras, ¿sí? Cuando ya encuentren en un elemento estructural, ¿no? De igual manera podemos configurar el recubrimiento geométrico. Está con 2.5. Les había indicado que para escaleras de poco espesor o para losas de poco espesor, el programa hace la distinción cuando tiene, digamos, supongamos que estos son 15 centímetros, ¿no? Y a efectos de cálculo, acá, este canto útil es, mientras menor sea el espesor, este canto útil es menor, ¿no? Y si es mucho menor, coloca más armado, ¿no? Pasa que a veces cuando colocamos mucha carga en las escaleras o los tramos son muy largos, ¿no? Entonces, a veces el programa no puede calcular el armado necesario porque no puede colocar tanto armado. Sí, no puede colocar. La sección no es esta sección pequeñita o este espesor de losa es tan pequeño que no puede colocar. Entonces, el programa no dimensiona, ¿sí? No lo dimensiona. Aunque la escalera esté bien colocada, no lo dimensiona. Y les indica un mensajito, ¿sí? Ahora bien, pueden solucionar esta opción, este error aumentando espesor, ¿no? Y disminuyendo tal vez el recubrimiento geométrico. A veces está muy elevado, no nos hemos dado cuenta que está con valores demasiado altos, ¿no? Y este canto útil se hace bien pequeñito, ¿no? Se reduce bastante. Entonces podemos configurar en esta parte lo que es el recubrimiento geométrico. En cuanto al canto de la cimentación, de igual manera, ¿no? Genera un anclaje en la cimentación, ¿no? Acá se ancla de esta forma. Entonces, está indicando esta opción también a efectos de computar el armado, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Y bueno, pueden grabar estas opciones por defecto, ¿no? En este caso, bueno, le vamos a indicar o vamos a dejar esas opciones así, tal cual están. Y le vamos a indicar aceptar. Y bueno, con esta partecita ya hemos terminado el botón por posición de escaleras. Vamos a ver ahora lo que sería el botón por posición de muros, ¿sí? Que también nos faltó ver. En la parte superior están todas las opciones referidas a elementos de soporte, ¿no? Es decir, pilares, que ya lo hemos visto, pantallas y muros, que vendrían a ser técnicamente el armado que se obtiene, ya sea con las pantallas o con los muros, es el mismo, ¿sí? Se obtiene un armado en la parte, en una cara interna y en una cara externa. Ya habíamos visto cuál es la diferencia entre trabajar con uno y otro elemento. Bueno, antes de continuar con los muros, ¿hay alguna consulta acerca del botón por posición de escaleras? Ya, me parece que no. Entonces vamos a continuar. Acá vamos a ir a este botón. Y las opciones del botón por posición de muros únicamente son estas, ¿sí? Yo les voy a marcar las opciones de tabla de armado horizontal de pantallas y muros, tabla de armado vertical de pantallas y muros, ¿sí? Y bueno, una que otra opción que está, si no me equivoco, en disposiciones de armado o comprobación, hay una más referida a los muros. Bueno, vamos a definir con un esquema. Vamos a realizar un esquema.
acá, ¿sí? Esta es la sección transversal del muro. El programa dispone, ya sea para pantallas o muros, un armado horizontal y vertical, ¿sí? Más o menos tendríamos de esta forma. Vamos a cambiar de color. Está un poco gracioso, pero ya, más o menos se entiende la idea, ¿no? Que estamos generando tanto el armado vertical y el armado horizontal que dispone el programa, ¿sí? De esta manera. Ahora bien, el programa dispone un armado en la parte externa y en la parte interna, ¿sí? Que lo denomina como armado en la cara. A ver, vamos a seleccionar esta opción, ¿sí? Tablas de armado horizontal en pantallas y muros. Acá está, ¿sí? Lo denomina cara de menor armado y mayor armado, ¿sí? Una de estas caras tiene mayor armado que otra. Ahora bien, ¿cómo vamos a definir cuál cara tiene mayor armado que otra? ¿No? Eso el programa lo va a definir de acuerdo a las acciones laterales del muro, ¿sí? Es decir, los muros son elementos de soporte vertical también, ¿no? Sometidos a acciones verticales, ya sea axiales o laterales, ¿no? Que tienen una gran rigidez lateral. Es por eso que se los utiliza, por ejemplo, para aportar rigidez al sistema estructural ante acciones laterales como el sismo. Ahora, supongamos que la acción lateral, ¿sí? Acá está de esta forma, ¿sí? De este lado, del lado izquierdo. Entonces, se produce acá un momento, ¿no? El programa, digamos, con este ejemplo, está reconociendo, acá vamos a marcar con otro color, que la cara izquierda, ¿sí? Es la cara de refuerzo mayor o la cara de mayor armado. Y esta cara derecha, ¿no? Es la cara de menor armado, ¿sí? Entonces, vamos a configurar acá con estos dos términos, mayor armado y menor armado. Ahora bien, de la misma forma que lo hemos hecho con las losas, el programa nos permite generar una tabla especial y guardarla, ¿sí? Y configurar armados que vamos a utilizar. Entonces le indicamos, acá pueden indicarle que sea una armadura con diámetros métricos, le indicamos especial, acá le podemos cambiar el nombre, ¿no? Puede ser armado horizontal, le vamos a colocar curso, ¿sí? Y los diámetros a utilizar, acá vamos a borrar los dibujos. Los diámetros a utilizar le podemos indicar, ¿no? Por ejemplo, de 6 y de 8 son bastante pequeños, ¿no? Si los vamos a someter a acciones sísmicas, por ejemplo, mínimo de 10, ¿no? 10, 12, 16 ya pueden ir disminuyendo los diámetros, ¿no? Por ejemplo, le indicamos que trabaje con 10, 12, 16 y 20, ¿sí? Supongamos. Y acá, bueno, va a eliminar los diámetros que han borrado, ¿no? Y acá tenemos que el programa coloca armado en la cara que más lo solicita, dependiendo de la cara de menor armado, ¿sí? Es decir, nos vamos a fijar. La primera opción nos indica que va a utilizar de diámetro 10, cada 30, ¿sí? Si esta opción o esta combinación no es suficiente acá, ¿no? En esta cara de menor armado, va a colocar
de diámetro 10 cada 30, ¿sí? Se van a fijar que si van cambiando, digamos, escogemos una de 12 cada 200, la cara de mayor armado siempre tiene como mínimo ese valor, ¿sí? No pueden colocar, por ejemplo, si la cara de menor armado es de 12 cada 200, la cara de mayor armado no puede tener de 10, ¿no? Cada 200, por ejemplo. No puede. Entonces, es por eso que acá ustedes pueden configurar con cuáles opciones trabajar, ¿no? Tenemos de cada 30, cada 25, de 12 cada 30, de 10 cada 20, ¿no? Pueden ir colocando. Se van a fijar que también los espaciamientos están cada 5 centímetros. Si quisieran trabajar solo con espaciamientos cada 10, también lo pueden ir borrando, ¿no? Con esta opción de borrar, ¿no? Entonces, bueno, en esta partecita no vamos a configurar, ¿sí? Pero más que todo para que vean a qué se refiere con cara de menor armado y mayor armado. Le vamos a indicar acá añadir a biblioteca, ¿no? Y ya tenemos una opción más, ¿no? Y le podemos indicar aceptar. De la misma forma que se configura la tabla de armado horizontal en pantallas y muros, pueden configurar la tabla de armado vertical, ¿sí? Con las mismas opciones, ¿no? De diámetros métricos, especial, acá le pueden cambiar el nombre, ¿sí? Le vamos a colocar tabla de armadura vertical, curso, ¿sí? Los diámetros a utilizar, podemos decir a los de 6 y 8 y trabajar con 10, 12, 16 y 20, por ejemplo. Acá nos va a eliminar y lo podemos dejar tal cual, ¿sí? Son las mismas opciones. Bueno, eso en cuanto a las tablas de armados de muros. Tenemos otra opción más que tiene que ver con muros, que vendría a ser esta opción, ¿sí? Del factor de cumplimiento exigido en muros. Acá, al seleccionarlo, se van a fijar que el programa asigna un porcentaje de factor de cumplimiento de 90%. Ya por defecto asigna este valor. Ahora bien, este factor, ¿para qué sirve o por qué lo coloca el programa? ¿Sí? Si ustedes leen este texto, ¿no? Acá les indica que, a ver, yo les voy a hacer otro esquema. Digamos que este es el muro, ¿sí? Y cuando ya hemos calculado, ya el programa ya lo analizó, ya obtuvo resultados, ¿no? Cuando veamos los resultados vamos a poder ver, ¿sí? Pero, por ejemplo, el 90% significa que el 90% del muro cumple, ¿sí? Las comprobaciones. Y hay un 10% que no cumple. Puede ser, por ejemplo, supongamos, ¿no? A ver, acá vamos a hacer un hueco, ¿no? Y cuando visualicemos los resultados, a ver acá. Cuando visualicemos los resultados, bueno, antes hay que aclarar que el cálculo de muros que realiza el programa lo hace también por el método de elementos finitos, ¿no? Entonces ya les había indicado que genera un mallado, ¿no? De elementos triangulares, ¿no? Entonces, va comprobando nudo por nudo, ¿no? Ante las solicitaciones. Y cuando consultamos resultados, a veces hay sectores, ¿no? Hay sectores que les marca con rojo, ¿sí? Es decir, les marca un puntito rojo, por ejemplo. Ese puntito rojo o esa zona, y en esa ubicación, el armado dispuesto del muro no cumple, ¿sí? Es decir, si se ha colocado, por ejemplo, en todo el muro ha colocado como armado vertical y horizontal, supongamos, de diámetro 10 cada 20, ¿sí? Este sector, únicamente este sector, no cumple con este armado. Entonces, este sector pertenece al 10% que no cumple. Porque el programa permite que haya un porcentaje que no cumpla, ¿sí? Porque si bien todo el área, el 90% del muro cumple, no sería beneficioso, ¿no? A efectos, por ejemplo, estamos hablando de economía, ¿no? Armar todo el muro, todo el 90%, con un armado que sí cumpla.
¿no? Con el objetivo de hacer cumplir este 10%, ¿no? Entonces, el programa considera eso, ¿no? Para no estar sobredimensionando por demás en ciertas zonas, porque ¿no? 90% de muro es bastante, ¿no? Aumentar armado en el 90% del muro es demasiado. Entonces, es por eso que el programa nos permite, se podría decir, tener una holgura, ¿no? Y esta zona, ¿no? Esta zona tendríamos que corregir en los planos, ¿sí? Es decir, en los planos tal vez colocar un poquito más de refuerzo solo en esta zona, ¿no? Pero ya en las tablas de armado que obtenemos, en los cómputos, el programa no lo va a contabilizar todo, ¿no? Entonces, es por eso que nos permite esta holgura, ¿no? Pero ya la corrección sería manual, ¿no? Manual. Pueden bajarle el porcentaje, por ejemplo, ¿no? Si le bajan a 80, los armados que van a obtener van a ser mucho menores, ¿sí? Y seguramente van a obtener más puntitos rojos o más zonas que no estén cumpliendo. Entonces, esta es decisión suya, ¿sí? Si quieren que cumpla todo el muro, le pueden colocar acá 100, ¿no? Pero se van a fijar que el armado va a ser demasiado sobredimensionado. Pueden hacer la prueba, pueden comparar cambiando este factor y van a ver que sí hay una gran variación de armados. Bueno, esto en cuanto al factor de cumplimiento de muros y pantallas. ¿Les ha quedado claro esta parte de qué significa este factor? Ya, ok. Entonces, bueno, le vamos a dejar con 90%, le vamos a indicar a aceptar, ¿sí? Y acá, bueno, ya le podemos indicar a aceptar. Vamos a ver el último botón por posición, ¿sí? Son más que todo generales para para todos los elementos. Y acá son opciones comunes para barras, ¿no? Tenemos la opción de configurar la longitud máxima de una barra, las mermas de acero, que vendrían a ser las pérdidas de acero, y los recubrimientos. Le vamos a indicar, por ejemplo, en longitud máxima de una barra está con 12 metros. Es decir, el programa va a tratar de llegar a esta máxima longitud y recién va a realizar cortes, ¿no? Cortes. Ojo, que en las armaduras de montaje, ¿no? Habíamos indicado que son armados de extremo a extremo de viga, ¿no? Entonces, en el caso de vigas, por ejemplo, a ver, acá vamos a hacer un esquema, ¿no? Digamos, acá tenemos nuestra viga, ¿no? Supongamos que este trámite es de 4 metros, este otro es de 5. Entonces el programa va a cortar el armado de montaje, ¿sí? A 4 metros, a 5 metros. Entonces, ya después ya podemos configurar y unir estas barritas, ¿no? Para que no se corten, para que sea un armado continuo, ¿no? Y la longitud máxima que nos va a permitir de unión va a ser estos 12 metros, ¿sí? Cuando nos pasamos ya nos va a indicar, ¿no? Que estamos pasando la longitud máxima. Vamos a configurar, por ejemplo, acá las opciones de las mermas de acero. Sí, las mermas de acero vienen a ser las pérdidas de acero, ¿no? Esto a efectos de la obtención de cómputos, ¿no? Para aumentar un 10% más en los cómputos. Por elementos está, ¿no? Por pilares forjados, vigas centradoras, ¿no? Pueden configurar. Y por último, la opción de recubrimientos, ¿sí? Cuando habíamos ido viendo botón por botón, ¿no? De cada elemento, tenía sus opciones, por ejemplo, de escaleras, lo hemos visto recién, ¿no? Las opciones de vigas pueden configurar recubrimientos, columnas, losas de cimentación, vigas de cimentación, ¿no? Si esta opción de recubrimientos es como si fuera un acceso directo a esas opciones, ¿sí? Para ir más rápido. Y acá le podemos indicar, ¿no? Les indica que, por ejemplo, para pilares es el recubrimiento geométrico, ¿no? Para vigas, el geométrico. Para losas macizas, el mecánico, ¿no? Así pueden ir revisando. Para escaleras, el geométrico, ¿no? Que es el que hemos configurado.
Para elementos de cimentación, bueno, todavía no hemos visto el botón por posición de elementos de cimentación, pero de igual manera pueden configurar acá de forma general los recubrimientos, ¿no? Que por lo general son mucho mayores que los elementos de la superestructura, ¿no? Y acá, bueno, pueden cambiarlo en la opción de editar y ya les manda a la ventana, ¿sí? Esto, bueno, en cuanto al botón por posición de escaleras y muros. Le podemos indicar terminar, ¿sí? Y aceptar. Ahora bien, vamos a introducirnos ahora en lo que vendría a ser la colocación de elementos de cimentación, ¿sí? Para eso vamos a dirigirnos acá al nivel de cimentación. Ya estamos en el nivel de cimentación. Vamos a ver que en la plantilla, en el plano propuesto, están colocadas zapatas aisladas, ¿sí? Zapatas aisladas centradas, cuadradas, zapatas aisladas esquineras, ¿no? Zapatas aisladas medianeras, que vendrían a ser excéntricas, ¿no? Vamos a ver también que antes de colocar, ¿sí?, los elementos de cimentación, hay que definir qué valor le vamos a indicar al programa de capacidad portante, ¿sí? Eso, ¿dónde lo definimos? Lo hemos visto el primer día de clases en la ventana de datos generales. Tenemos acá en la opción de hormigón armado, en la parte de cimentación. ¿Sí? Cimentación, al costadito tenemos este botón. Este botón acá lo vamos a seleccionar y nos abre esta ventana. En esta ventana le vamos a configurar, por ejemplo, en el terreno de cimentación, si quieren indicar que en las comprobaciones se verifica el deslizamiento de zapatas. Acá lo pueden activar. Al activar esta opción, automáticamente se activan estas dos opciones de indicarle el ángulo de rozamiento de la zapata y la adherencia de la misma. Tenemos también acá las opciones para colocar la capacidad portante, ¿sí? Para situaciones persistentes y para situaciones sísmicas y accidentales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos opciones? Las situaciones persistentes son, se podría decir, las condiciones habituales, ¿sí?, de uso. Es decir, para cargas gravitatorias, ¿no?, que siempre van a estar en la estructura. Mientras que para situaciones sísmicas accidentales son, se podría decir, situaciones que no están constantes en el tiempo, ¿sí? Dentro de estas está, bueno, la situación sísmica, ¿no? Y acá le vamos a definir la capacidad portante, ¿sí? Se van a fijar que al costado tienen esta opción de importar valores, donde SIPE ya tiene una tabla predefinida de valores en función a tipos de suelo, ¿sí? Lo correcto, bueno, no sería utilizar los de la tabla y colocar el valor que se obtiene del estudio de suelos, ¿no? Pero, bueno, pueden utilizar también estos valores, ¿no?, a modo de practicar el programa, ¿no? Pero acá vamos a ver que tenemos dos columnas de S1 y S2, ¿sí? S1 que corresponde a la tensión admisible en situaciones persistentes y S2 que vendría a ser a situaciones extraordinarias, se podría decir, sísmicas accidentales, ¿no? Vamos a ver que en esta tablita, no me acuerdo si les expliqué ese el primer día de clases, pero lo vamos a repetir. En esta tabla tenemos estos dos valores. Se van a fijar que la relación entre ambos, entre S2 y S1, es de 1.5. ¿Sí? Si ustedes dividen 4.5 entre 3, les da 1.5. ¿Sí? Pueden dividir con cada uno de estos valores, les va a dar la misma relación. Esta relación, ¿de dónde sale? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar una tabla.
Pueden ver la tabla, ¿no? Ya. Esta tabla, bueno, antes de comenzar, sabemos que el programa ha sido desarrollado en España, ¿no? En España. Entonces, acá, esos valores o esa relación de 1.5 sale del documento básico de seguridad estructural, ¿sí? Del ¿no? Seguridad estructural, el guión C, que hace referencia a cimientos, ¿no? En su tabla 2.1, que vendría a ser esta, la tabla de coeficientes de seguridad parciales, ese 1.5 sale de la relación entre el coeficiente de hundimiento para situaciones persistentes, ¿sí? Por ejemplo, acá, el coeficiente de 3, entre el coeficiente de hundimiento para situaciones extraordinarias, que vendrían a ser acá la opción de 2, ¿sí? 3 entre 2 les da el valor de 1.5. Entonces, es por eso que utiliza esta relación, ¿no? Acá podemos cerrarlo. Y le podemos indicar aceptar. Bueno, acá se ha seleccionado graba, le pueden indicar OK, ¿no? Pero ya lo podemos cambiar después. Para este ejemplo vamos a utilizar, por ejemplo, un valor, nos vamos a asumir uno, digamos, de 1.5. ¿Sí? 1.5. Y acá, bueno, tenemos las unidades correspondientes, ¿no? En este caso sería kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? O kilopondio por centímetro cuadrado, ¿no? Y podemos indicar en la parte inferior, utilizando la misma relación, ¿no? Que vendrían a ser acá los 2.25. ¿no? En el cálculo le podemos indicar que se considere combinaciones con viento, combinaciones con sismo también, ¿no? Por el momento no lo vamos a activar, ¿sí? No estamos viendo la parte de cargas aún. Y le indicamos aceptar, ¿sí? Aceptar. Y ya hemos configurado lo que vendría a ser la tensión admisible, la capacidad portante, ¿no? de nuestra estructura. Antes de colocar los elementos de cimentación, hay que hacer una aclaración de los tipos de elementos que podemos colocar. En la introducción de columnas, siempre está acá el programa nos consulta si vamos a colocar elementos con vinculación exterior y sin vinculación exterior, ¿no? Si recordamos, ¿no? Los elementos con vinculación exterior le estábamos indicando que son elementos que se apoyan en elementos de cimentación rígidos, ¿no? Rígidos. Idealizado de esta forma, ¿sí? Donde acá obtenemos las distintas reacciones en la base, por ejemplo. Mientras que los elementos sin vinculación exterior, ¿no? Le estamos, el programa considera a estos elementos apoyados, ¿no? Sin vinculación exterior, que pueden tener un asentamiento, ¿sí? Un asentamiento. Es decir, está considerando el lecho elástico del suelo, ¿no? Entonces, esta idealización es con vinculación exterior y este sin vinculación exterior. Es decir, los elementos de cimentación sin vinculación exterior, que vendrían a ser losas de cimentación y vigas de cimentación. ¿Sí? Y hay una opción más que en muros, ¿no? No sé si se acuerdan, teníamos la opción de colocar zapatas corridas bajo muros, pero zapatas elásticas, ¿sí? Es decir, zapatas sin vinculación exterior, ¿no? Estas eran zapatas corridas. Estos tres elementos tienen un factor común, ¿sí? Al considerar el lecho elástico del suelo, es decir, al considerar que se pueden generar acá asentamientos, le tenemos que indicar
el coeficiente de balasto, ¿sí? Le tenemos que indicar ese valor K, ¿no? Todavía no hemos ido viendo estos elementos, pero ya vamos a ver que siempre nos pide que coloquemos este valor, ¿no? Y también ya vamos a ver qué consideraciones tomar para colocar este valor. Esto en cuanto a los elementos de cimentación sin vinculación exterior, ¿sí? Son losas, vigas de cimentación y zapatas corridas bajo muros sin vinculación exterior. Ahora, el caso de los elementos de cimentación con vinculación exterior vienen a ser los que el programa considera rígidos. Es decir, el programa no nos va a mostrar asentamientos en elementos como zapatas aisladas, pueden ser zapatas combinadas, pueden ser cabezales de pilotes, pueden ser zapatas excéntricas, pueden ser también zapatas de hormigón en masa, pozos romanos, que igual ya lo habíamos comentado en anteriores clases, pero les voy a mostrar, bueno, ya cuando estemos modelando algunas imágenes, ¿sí? Y estas cimentaciones aisladas, como les indico, las considera rígidas. Entonces, no vamos a poder consultar asentamientos. En cambio, en estas otras sí, ¿no? Cuando ya podamos consultar, por ejemplo, deformada, ¿no? O isovalores. Bueno, vamos a empezar con la introducción de... perdón. Y nos faltó unos elementos más que vendrían a ser vigas centradoras o vigas de atado, ¿sí? Que ya vamos a ver también de un momento la diferencia, ¿sí? Entre estos dos elementos. Todos estos elementos son, recalco, con vinculación exterior. Eso quiere decir acá que únicamente se van a poder conectar con columnas que tengan la vinculación exterior. Si las columnas no tienen la vinculación exterior, no van a poder conectarse con esos elementos. El programa no va a poder calcular, les va a mostrar un mensajito de error para que corrijan esta situación. Entonces hay que tener en cuenta, ¿sí? Que si vamos a modelar estos elementos flexibles, se podría decir, hay que cambiar la vinculación exterior de la columna, ¿no? Que lo habíamos colocado todas con vinculación exterior, ¿no? Entonces vamos a empezar con la colocación de zapatas, ya vamos a ver después las demás opciones, ¿sí? Las zapatas, Waldo, las zapatas aisladas flexibles que vendrían a ser únicamente en los muros, ¿no? El programa, ustedes van a poder consultar lo que sería los asentamientos, ¿sí? ¿En qué condiciones estarán? Bueno, le vamos a indicar un coeficiente K, ¿no? Es como si las colocáramos de esta forma, ¿no? Acá con sus... idealizando, ¿no? La flexibilidad del suelo con resortes, ¿no? Más o menos de esta forma. Ahora bien, de forma directa podemos colocar bajo los muros, ¿sí? Pero en columnas, por ejemplo, en esta columna, ¿no? Podemos hacer un artificio y colocarlas con la herramienta de sunchona estructural y losa de cimentación, ¿sí? Podemos hacer eso, pero eso no creo que nos alcance el día de hoy, lo podemos ver el día de mañana, ¿no? Es un artificio que se hace también para trabajar con zapatas flexibles, ¿sí? Con zapatas flexibles y consultar asentamientos, por ejemplo. Ya. Vamos a empezar entonces con los elementos de zapatas. Para eso, estamos en el nivel de cimentación, ¿sí? Acá en esta pestañita de cimentación está la opción de elementos de cimentación. Solamente van a poder colocar los elementos de cimentación en el nivel de cimentación, a menos que hayan definido un arranque en niveles superiores, como lo hemos visto hace un momento, ¿no? Pero si, por ejemplo, nos dirigimos acá al segundo piso, esta opción está bloqueada, ¿sí? Bloqueada. Entonces vamos a volver
nivel de cimentación. Y acá vamos a definir inicialmente zapatas aisladas centradas, ¿sí? Acá voy a desactivar la plantilla. Y vamos a indicar cimentación, elementos de cimentación. Acá tenemos unas opciones, de nuevo, borrar, rotar, que ya vamos a ir viendo. La opción de nuevo es para generar un nuevo elemento. Y acá hace la distinción, ¿sí? Si va a ser una zapata aislada, le vamos a indicar si solamente le va a llegar un pilar, es decir, una zapata aislada centrada, o varios pilares, que vendrían a ser nuestras zapatas combinadas, ¿sí? Entonces, acá en la opción de elementos de un solo pilar, tenemos estos tres tipos de cimentación, ¿sí? De tres cimentaciones aisladas. La primera opción, zapato de hormigón armado. La segunda opción, zapato de hormigón en masa, es decir, sin armado, solamente hormigón, aplicable, por ejemplo, cuando la estructura tenga cargas bajitas, ¿no? Por ejemplo, sea una vivienda de un piso, ¿no? Donde el hormigón es suficiente para resistir tracciones, ¿no? Y la opción de encepados o conocidos como cabezales, ¿sí? Acá. Entonces, le vamos a indicar la primera opción de zapatos de hormigón armado. Y en la selección de tipo, que está en la parte derecha, tenemos 6 opciones para escoger. Las 3 primeras son zapatas de canto constante. Es decir, de esta forma. ¿Sí? Pueden ser rectangulares, cuadradas, ¿no? Y las 3 últimas, ¿sí? Uy, creo que acá vamos a cambiar esta opción. Las 3 últimas son zapatas piramidales o de canto variable, ¿sí? Más o menos de esta forma, ¿no? Vamos a ver que la primera opción es una zapata centrada cuadrada, ¿sí? La siguiente es una zapata rectangular centrada. Y la siguiente es una zapata excéntrica, que también vamos a ver cómo colocarla. Vamos a indicar zapata cuadrada y aceptar, ¿sí? Nos vamos a acercar a un pilar y se van a fijar que al pilar que ustedes se acercan se pinta de color amarillo, ¿no? Entonces le podemos dar un clic, ¿sí? Y ya se ha colocado nuestra zapata. Podemos seleccionar otro clic, otro y otro, ¿sí? Ya estamos colocando nuestras zapatas cuadradas. Esta dimensión que ven acá, esta dimensión de 100 por 100 por 30, que vendría a ser 1 por 1 por 0,30, ¿eh? 1 por 1 las dimensiones en planta y 0,30 lo que vendría a ser el canto de la zapata cuadrada, ¿eh? Son dimensiones que el programa inicialmente coloca por defecto, ¿sí? Que después ya cuando calculemos se van a cambiar, ¿sí? Se van a cambiar, se van a modificar, las vamos a poder modificar también, ¿eh? Podemos ir a una vista 3D. Y acá podemos ver, ¿sí? Estas son las zapatas cuadradas centradas, que la carga vertical de la columna llega al centro de la zapata, ¿sí? No hay ninguna excentricidad, no hay ningún desfase, ¿no? De esta carga aplicada. Vamos a colocar ahora un elemento de cimentación también de hormigón armado, pero rectangular, ¿sí? Una zapata rectangular centrada. Y en este caso podemos seleccionar acá, ¿no? Las columnas, ¿sí? De esta forma. Acá podemos colocar. E incluso nos está reconociendo lo que vendría a ser la pantalla, ¿sí? No nos olvidemos que la pantalla se ha colocado como un elemento vertical. Entonces, acá, a ver, voy a borrar esta zapata. Sí, con esta opción tenemos acá borrar y pueden seleccionar la zapata que quieran borrar, ¿no? Digamos esta. Y podemos ingresar una nueva zapata. Y se van a fijar que si se acercan a la pantalla también está reconociendo, ¿no?
En este caso, bueno, acá le podemos dar un clic, ¿sí? Y esta es la desventaja con utilizar pantallas, ¿sí? No les permite el programa colocar una zapata corrida, digamos, como el muro, ¿sí? La genera de esta forma, la zapata, perdón, la fundación de la pantalla. ¿No? Y bueno, acá estamos viendo que hemos colocado nuestras zapatas centradas rectangulares, ¿sí? Rectangulares, de 2 por 1 por 0,30. Podemos probar, ¿no? Con la opción de cimentación, elementos de cimentación nuevo, y tenemos la opción de una zapata rectangular excéntrica, ¿no? Que también podría ser cuadrada. Le vamos a indicar acá un clic. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a dejar seleccionar? Allá. Y vamos a hacer hincapié en el simbolito que ven en su cursor, ¿sí? O en el puntero del mouse. Acá se van a fijar que nos aparece un cuadrito, ¿no? Un cuadradito y un cuadradito más pequeño al centro, ¿sí? De esta manera. A ver, vamos a dibujar esa parte. ¿Sí? En el mouse nos aparece de esta forma, ¿sí? Acá. Ahora, ese cuadrado pequeño que está dentro del cuadrado grande es la ubicación de la columna, ¿sí? Es decir, respecto de su elemento de cimentación. Y donde ustedes ubiquen este cuadrado pequeñito es donde vamos a ubicar la columna, ¿sí? Es decir, el elemento de cimentación respecto de la columna, ¿no? Si queremos colocar, por ejemplo, una columna excéntrica o esquinera, ¿no? Digamos acá, vamos a cambiar el color. El cuadradito tiene que estar ubicado en esta parte, ¿sí? En esta parte puede ser también, acá igual o acá, ¿sí? Y van a poder definir una columna esquinera. Si quieren colocar una columna medianera, el cuadradito va a tener que tomar estas posiciones. Y de igual manera, esta herramienta nos permite colocar columnas, zapatas centradas, ¿sí? Y el cuadradito está al centro. Entonces, solamente es desplazar el mouse, ¿no? Acá vamos a indicarle, por ejemplo, a ver, esta columna es, ya, esta columna puede ser medianera, ¿sí? Nos vamos a acercar a la parte derecha. Van a desplazar el mouse a la parte derecha y ya el cuadradito se está acomodando, ¿sí? Y le podemos dar un clic. Podemos colocar una centrada, igual nos permite. Podemos colocar una esquinera acá, ¿no? Acá medianeras, ¿sí? De esta forma, solamente es fijarse la ubicación del cuadradito, ¿no? Acá centrada igual, centrada. Y podemos ver la vista 3D. Uy, creo que no se nota. Tendríamos que haber escogido hasta la planta de planta baja. Sí, y acá está. Tenemos nuestra zapata esquinera, ¿no? Centrada, acá medianera, ¿no? Rectangular, acá igual, esquinera, ¿no? Centrada. ¿Han podido colocar sus 3 tipos de zapatas?
Ya. Bueno, vamos a ver ahora las zapatas piramidales. Tienen la misma forma de introducción, ¿sí? Una zapata excéntrica, una zapata centrada, cuadrada, centrada, rectangular y excéntrica, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido esa parte. Acá cimentación, elementos de cimentación, nuevo, y en este caso, bueno, le podemos indicar selección de tipo, centrada, ¿sí? Y acá cambia su visualización en planta. Marcelo, sí, ya vamos a ver cuando estamos con los elementos simulación exterior, vamos a ver vigas de cimentación y colocación de losas también, ¿sí? Empezamos primero por los elementos rígidos, ¿sí? Que vendrían a ser zapatas, cabezales, ¿no? Ya. Acá ya hemos colocado una zapata piramidal, ¿no? Podemos indicarle un clic derecho y seleccionar, por ejemplo, una zapata rectangular piramidal, ¿no? Bueno, que se está solapando con esta, ¿no? La podemos borrar. Acá la podemos borrar. Podemos indicar, digamos, clic derecho que sea excéntrica, ¿sí? Nuevo, selección de tipo, excéntrica, ¿sí? La última opción. Y en este caso, de la misma forma, ¿no? Acá le indicamos un clic, ¿sí? Y cambia. Su visualización en planta cambia, ¿sí? Acá podemos cambiar. Y podemos ver también en la vista 3D. Acá, ¿sí? Acá ya estamos viendo la sección, ¿no? De la zapata que se ha colocado. Ahora bien, los elementos de zapata, ¿sí? O los elementos de, de zapatas aisladas, son los únicos elementos de hormigón que el programa dimensiona, ¿sí? Es decir, la sección de hormigón el programa la dimensiona. La sección en planta, la altura, ¿no? A diferencia que, por ejemplo, columnas y vigas no lo dimensionaban, ¿no? Nosotros le cambiamos la dimensión. Vamos a ver que dentro de las opciones de elementos de cimentación, bueno, esta ya la hemos visto, la de borrar, ¿no? Tenemos la opción, por ejemplo, de mover, ¿no? Pueden desplazarla, ¿no? Supongamos de esa forma, ¿no? Pueden unir dos elementos, es decir, si por ejemplo están muy cerca, ¿no? Lo pueden unir, ¿no? Le podemos indicar, a ver, a modo de ejemplo, ¿sí? Podemos unir esta zapata con esta otra, con la opción de unir, seleccionamos ambas, clic derecho y ya va a generar una unión, ¿no? Obviamente que no vamos a colocar una zapata de casi 6 metros, ¿no? Por 6, por 1,40 de alto, ¿no? Pero más o menos para que vean la herramienta, ¿no? Que se puede unir zapatas. Que por ejemplo están muy cerca, ¿no? Tal vez si tienen una columna acá y han generado una zapata por acá, entonces lo pueden unir y se va a generar una sola zapata común para dos pilares, ¿no? Puede ser una opción. Acá, a ver, le vamos a dar en deshacer. Sí. Tenemos la opción, por ejemplo, de información, ¿no? Podemos consultar materiales, geometría, detalle de geometría, armadura y cálculo, ¿sí? En este caso, a ver, vamos a esperar. Digamos que vamos a seleccionar esta, ¿sí? O esta otra, ¿no? A medida que seleccionan, igual les aparece el globito de información. Acá les indica el elemento de cimentación, es C17, ¿no? Los materiales que vienen a tener las mismas características definidas en la ventana de datos generales, ¿no? Hormigón, acero, acero de encepados, bueno, que todavía no hemos colocado, tensión admisible, ¿no? Que le habíamos indicado 1,5, la geometría, ¿no? Que por defecto está colocando una zapata de 2 por 1 por 30 centímetros, un armado que igual está colocando un armado por defecto, ¿sí? De diámetro 6 cada 10, ¿no? Este armado obviamente que cuando calculemos va a cambiar, ¿sí? Se va a modificar. Las tensiones en el terreno, es decir,
una vez que calculamos, el programa va a colocar transmitir unas tensiones sobre el terreno. Acá nos está apareciendo con 0 porque todavía no hemos generado un cálculo, ¿no? Para que el programa dimensione los elementos de cimentación, necesita las cargas que llegan a cimentación. Entonces, al no calcular pilares y columnas, ¿no? Losas, toda la superestructura, entonces no está generando estos resultados, ¿no? Lo mismo pasa con esfuerzos de cálculo, ¿no? Momentos de cálculo y cortantes de cálculo tampoco los estamos pudiendo ver, ¿no? Ahora, ya cuando calculemos ya nos van a salir valores, ¿no? Y ya. Esto, bueno, en cuanto a información. Tenemos la opción de igualar, ¿sí? Es decir, igualar secciones. ¿Esto con qué objetivo podríamos igualar las secciones, ¿no? Para que una zapata tome las características de otra. Supongamos que en nuestro cálculo, ¿no? Las secciones de nuestras zapatas han salido variables, ¿sí? Diferentes. Tal vez tenemos una zapata, por ejemplo, de 90 por 90 y tenemos otra de 1 por 1. ¿Sí? Es decir, de 0,90 por 0,90 y una de 1 por 1. Entonces, al ser parecidas estas secciones, ¿no? Las podemos igualar, ¿sí? A fin de facilitar la constructividad de estos elementos, ¿no? Para no estar trabajando con secciones muy variables. Entonces, le podemos indicar igualar, ¿no? Una vez que ya han corregido, por ejemplo, la vamos a igualar a la mayor, ¿sí? Es decir, a una zapata de 1 por 1. Entonces, le tenemos que indicar, digamos, a ver, acá tenemos esta de 2 por 1, ¿sí? Y esta de, no, esta de 1 por 1 y esta de 85 por 85, ¿sí? Seleccionamos la que vamos a igualar, ¿no? Y le indicamos a la cual le vamos a copiar las propiedades. En este caso, esta, ¿no? Podemos seleccionar esta más y se copia, ¿no? Lo que vendría a ser la sección, la ubicación, el tipo de zapato, ¿no? De esta manera. Y se pinta incluso con color magenta las que son iguales. ¿Sí? Le podemos indicar clic derecho, cerrar, ¿no? Ya, esto en cuanto a algunas opciones de edición de zapatas, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos acá en la opción de elementos de cimentación la opción de editar, ¿sí? Esta opción de editar, vamos a seleccionar cualquier zapata, ¿no? Digamos esta de 1 por 1 por 30. Y acá se nos abre el editor de elementos de cimentación. Acá vamos a poder configurar geometría, ¿sí? Materiales, armados, vamos a poder recalcular una zapata, ¿no? Ver su listado de su memoria de cálculo, ¿no? En este caso, ¿sí? La que hemos seleccionado era una centrada de 1 por 1. Y acá estamos viendo que, como les indicaba, el programa asigna una sección y un armado por defecto. Que en esta ventana estamos viendo su plano en planta, ¿no? Una zapata de 1 por 1 con su respectivo armado. Y las secciones en elevación, ¿sí? Donde acá estamos viendo, bueno, el canto de la zapata, los vuelos de la zapata, ¿no? Y acá el armado o el especie de armado que está colocando, ¿sí? Pueden cambiar la tipología de la zapata. Acá, en la parte superior, tenemos los 6 tipos de zapatas que hemos visto, ¿no? Las zapatas aisladas, cuadradas, rectangulares, excéntricas, piramidales, centradas, rectangulares y excéntricas, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, que sea rectangular, ¿sí? Lo seleccionamos y automáticamente se actualiza, se cambia, ¿no? Y está colocando de 2 por 1. Podemos editar, por ejemplo, materiales, ¿sí? Es decir, acá, como les había indicado, los elementos de cimentación está tomando en cuenta los valores de resistencia de hormigón, de acero, de acuerdo a la ventana de datos generales, ¿sí? Para todos los elementos, para todas las zapatas. Pero acá en la ventana de materiales, ustedes pueden asignarle características particulares, ¿sí? Es decir, a una zapata le pueden cambiar la resistencia de hormigón, le pueden cambiar la resistencia de acero, e incluso le pueden cambiar las tensiones admisibles del terreno, ¿sí? Es decir, que ya no trabaje con los datos de la ventana de datos generales. Acá tenemos, bueno, lo pueden activar la opción de hormigón y pueden seleccionar una resistencia diferente,
Sí, estaba con 250, le podemos indicar, por ejemplo, 210. ¿Sí? El grado de acero, de igual manera, lo pueden activar y acá pueden seleccionar un distinto grado de acero. Tenemos la opción de colocar tensiones diferentes en el terreno. Esto cuando lo podrían utilizar, ¿no? Por ejemplo, sabemos, bueno, que el suelo no es uniforme, ¿no? En toda el área, ¿no? No es uniforme. Entonces, tiene propiedades diferentes, ¿no? En cada punto. Ahora bien, cuando se realiza el estudio de suelos, nos dan un valor dependiendo de la cantidad de puntos que se han tomado en el área de exploración de suelo, ¿no? Si han evaluado más puntos, por ejemplo, a ver, acá vamos a hacer un esquema, ¿sí? Si han evaluado más puntos, van a tener más datos, ¿no? De la capacidad admisible del suelo, ¿sí? Supongamos que lo han evaluado en todos estos puntos que he marcado. Y les ha arrojado en el estudio de suelos resistencias o capacidad admisible de suelos diferentes, ¿sí? Supongamos que acá les ha arrojado 1.5, acá 2, acá 2 igual, acá 1, ¿no? Supongamos 1, 1, acá supongamos que va subiendo, ¿no? 2.5, exagerando, ¿no? Estoy colocando valores al azar, ¿no? Entonces, no sería conveniente, ¿no? Igualar toda esta área, ¿no? Al valor menor, ¿no? Que por lo general eso lo hacen, ¿no? Colocan el valor menor, colocan en favor de la seguridad, ¿no? Y si bien sí está en favor de la seguridad porque estamos seleccionando el valor más crítico, de igual manera estamos sobredimensionando demasiado los demás elementos, ¿no? Y si ustedes se fijan, por ejemplo, de acuerdo a este esquemita, supongamos que solo esta área tiene esta resistencia menor. Y aproximadamente el 70%, el 60%, el 80% del área total tiene una resistencia mayor. Entonces, aquí sí estaríamos encareciendo demasiado, sobredimensionando demasiado todos los elementos de cimentación, ¿sí? Entonces, para evitar esto, le podemos indicar al programa que en determinados elementos de cimentación considere otros valores de la ventana respecto de los colocados en la ventana de datos generales, ¿no? Entonces le podemos indicar que, por ejemplo, este sector trabaje con 2, ¿no? Con 2, este otro sector con otro valor, ¿no? Entonces, acá podemos definir, ¿no? Con la opción de activar tensiones, lo podemos definir, ¿no? Y bueno, tiene la misma tablita referencial. Le podemos indicar, bueno, acá lo vamos a mantener todo con el mismo valor, ¿sí? No hemos cambiado nada, pero le indicamos aceptar. De igual manera podemos cambiar acá al costadito la geometría, es decir, esta sección de 2 por 1 le podemos indicar que el ancho X, ¿no? Que está acá con 200, le coloquemos, por ejemplo, 150, ¿sí? Y el ancho Y, que está con 1 metro, lo podemos colocar, por ejemplo, a 80, ¿sí? Supongamos. Y el canto de la zapata, que habíamos visto que está con 30, lo podemos bajar un poquito, ¿no? O subir, ¿no? Ahora bien, estos cambios de dimensión, o sea, yo los estoy haciendo al azar, ¿no? Pero cuando ya se calcule la obra, ya vamos a tener unas dimensiones referenciales, ¿no? Vamos a poder afinar, ¿sí? Afinar estas dimensiones de cálculo. Muchas veces se van a fijar que bajando las dimensiones, tal vez 10 centímetros, 10 centímetros de altura, ¿no? En planta también se ahorra demasiado, ¿sí? Se ahorra demasiado material, ¿no? Consecuentemente el costo, ¿no? Entonces, lo aconsejable es revisar una por una de las zapatas y no dejarlo tal como les da el programa, ¿sí? Porque el programa en esta parte de cimentaciones tiende a sobredimensionar demasiado, ¿sí? Entonces lo tendríamos que revisar junto con la memoria de cálculo,
¿sí? Con las tensiones del terreno. Eso ya, bueno, ya lo vamos a ir viendo cuando calculemos. En este caso, bueno, acá es donde pueden cambiar la geometría, ¿no? Le podemos, ya habíamos indicado cancelar. Acá voy a cambiar de nuevo. Este era 150, 80 y, por ejemplo, este 35, ¿sí? Aceptar. Y ya se adecua o se actualiza. De igual manera, ¿qué es lo que podemos cambiar también? Armados, ¿sí? Con la opción de armado, acá nos presenta dos apartados, ¿sí? Perdón, tres. La parrilla inferior, la parrilla superior y un armado perimetral. Vamos a ver que en la parrilla inferior está la opción de colocar un armado en X y un armado en Y, ¿sí? Pueden cambiar el diámetro, digamos, por defecto está con 6, ¿no? Le podemos colocar 12, ¿sí? Supongamos. Y la separación, le podemos cambiar, por ejemplo, a 20, ¿sí? De 12 cada 20. Le podemos activar y desactivar que tengan las patillas o no. En este caso lo vamos a desactivar y vamos a ver acá cómo cambia el diagrama, ¿no? O el esquema. Y en el armado Y también le podemos indicar, ¿no? Que sea de 12 cada 20, ¿sí? Y le indicamos aceptar, ¿sí? En este caso vamos a ver. En la parte X le hemos quitado las patillas. Acá ya no están, ¿sí? Pero en la dirección Y están las patillas porque no lo hemos desactivado. Podemos indicar armado y podemos ver que en la configuración de patillas le pueden indicar que sean en todo el canto o una longitud dada. Es decir, acá en todo el canto están los 35. ¿Ah? Entonces le podemos colocar acá una longitud dada, por ejemplo, voy a colocarle de 10. ¿Sí? De 10 para ver cómo cambia. ¿Sí? Acá. Está cambiando en la dirección Y la patilla inicial, ¿no? De 10 centímetros. Podemos cambiar, por ejemplo, o asignar, ¿no? Acá le vamos a indicar en todo el canto, que coloque un emparrillado superior. ¿No? Obviamente que si es necesario, el programa lo va a asignar, ¿no? Después del cálculo. Pero acá le podemos indicar parrilla superior activado, acá ese check, aceptar, ¿sí? Y en el diagrama acá aparece el emparrillado superior, que tiene las mismas opciones de edición que ya habíamos visto, ¿no? Es decir, configurar armado en X, configurar armado en Y, patillas iniciales, patillas finales, ¿no? Y pueden indicar un armado perimetral. Este armado perimetral es, bueno, es un armado en las caras, acá, nos vamos a fijar que van a aparecer barritas, ¿sí? En las caras. En este caso le podemos colocar, por ejemplo, 2 de 12, ¿sí? Acá le indicamos aceptar y vamos a ver que las barras están acá, ¿sí? Estas son las barras o los armados perimetrales, ¿no? Que pueden ser necesarios, por ejemplo, ante cargas axiales demasiado fuertes, ¿no? Acá. ¿No? Entonces, esto en cuanto a la configuración de armados, ¿sí? La parte de comprobación, dimensionamiento, opciones, lo vamos a ver el día de mañana, ¿sí? Vamos a quedar hasta esta parte con la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta. Podemos cerrar esta ventana de edición. Me parece que no. Entonces, vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Las vigas de cimentación y los demás elementos, losas, ¿no? Ya lo vamos a ver el día de mañana. Que tengan una muy buena noche todos. Hasta luego.